Hay dos preguntas terapéuticas o dos preguntas reveladoras cuando quieres saber lo que está pasando en la vida de una persona. Aquí vienen las dos preguntas, son sencillas, pero van a reflejar mucho de nuestro interior. La primera pregunta es, ¿qué no te gusta de ti mismo? ¿Con qué estás inconforme? Si es un asunto de tus rasgos inalterables, necesitas batallar, necesitas aceptación, construir aceptación y gratitud. Pero si tiene que ver con cosas que están en tu decisión, en tu voluntad, con las que no estás contenta o contento, significa que tiene que haber cambio, aprendizaje. Así que hasta esta pregunta, esta mañana, ¿qué no te gusta de ti mismo? ¿Qué causa inconformidad en tu vida? Reflejan áreas de crecimiento. Puede ser algo de tu carácter. Pueden ser algunos de tus hábitos. La segunda pregunta es, ¿qué te hace sufrir? ¿Por qué lloras? ¿Qué te inquieta? Y en esta pregunta quisiera que nos sentáramos esta mañana. ¿Qué son las cosas que te quitan paz? ¿Qué son las cosas que llaman tu atención? Porque si no las respondes, vas a estar inquieto, preocupado o vas a sufrir. Así que son dos preguntas sencillas, pero reveladoras de cuáles son luchas personales. Son dos preguntas que también revelan para qué vive la persona o cómo ha ocupado su vida, cómo ha ocupado su vida personal y cómo ha ocupado sus recursos, su salud, su tiempo. Bueno, cuando estamos estudiando la segunda carta a Timoteo capítulo 1, recuerden que estamos en la primera parte de la carta, capítulo 1, verso 1 al 18. La semana pasada estudiamos del 1 al 7 y hoy seguimos del 8 al 18. Y Pablo le dice en el verso 8 a Timoteo, Conmigo, segunda de Timoteo capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En un servicio a Dios, en la manera de invertir tu vida, Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Escucha, el Evangelio involucra aflicción. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si al Señor le hicieron esto, ¿cuánto más a sus seguidores? Escuchen, el Evangelio involucra sufrimiento, sacrificio, aflicción. Así que Pablo le dice a Timoteo, participa. Dispón tu voluntad de tomar parte en las aflicciones del Evangelio, pero le dice según el poder de Dios. Es que escucha, inmediatamente cuando crees en el Señor Jesucristo y lo tomas como Señor, te conviertes en enemigo del diablo, te conviertes en enemigo del pecado, te conviertes en enemigo del mundo. ¿Podrás batallar contra eso solo? No. Yo creo que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, una de las primeras cosas que deberíamos tener conciencia es que ahora tenemos enemigos que no teníamos antes. Éramos hijos del diablo, ahora el diablo es nuestro enemigo.
Vivíamos en la corriente del mundo, ahora vamos contra corriente. El pecado estaba en cada una de nuestras células. Ahora somos una humanidad nueva. Ahora escuchen esto, peor que un cáncer. El pecado quiere robarnos nuestra paz, nuestra salud, nuestra armonía, nuestra vida. En cuanto reconocemos a Jesús como nuestro Señor, escuchen esto, los enemigos se multiplican. Y por eso muchos cristianos viven en derrota. ¿Por qué? Porque no están participando de esa lucha según el poder de Dios. El cristianismo, amigos, está diseñado para vivir por el poder de Dios. No se puede vivir de otra manera. No se puede. No es adoptar una religión, no es adoptar una creencia. Te va a matar. Escucha. Te va a matar porque tienes adversarios grandes que no tenías antes. Estabas de su lado, ahora estás del lado contrario. La vida cristiana se vive con el poder de Dios. Las aflicciones del Evangelio se enfrentan con el poder de Dios. Así que Pablo sabía por qué lloraba Timoteo. La segunda pregunta terapéutica que dijimos, ¿por qué lloras, Timoteo? Porque otros conozcan el Evangelio. ¿Por qué sufres, Timoteo? Por llevar el Evangelio a partes que no se han escuchado. ¿Por qué te ocupas? ¿Qué te estresa? Ser un buen predicador del Evangelio. El Evangelio es la centralidad. Y entonces le dice en el capítulo 1, en el verso 11, del cual, de ese Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Así que Pablo le dice, mira, yo lloro por el Evangelio, me ocupo del Evangelio, fui constituido predicador, apóstol y maestro, y a causa de esto padezco, pero sin vergüenza. Ya sabemos entonces cómo contestaban Pablo y Timoteo la segunda pregunta. ¿Por qué lloras, Pablo? Por los perdidos. ¿Por qué lloras? Porque la verdad de Dios llegue a la gente. ¿Por qué estás sufriendo, Pablo? ¿Por qué estás en esta prisión? Por causa del Evangelio. ¿Van entendiendo por qué esa segunda pregunta refleja a qué te dedicas? Al estudiante que no ha hecho la tarea hasta hoy, esta tarde se va a preocupar por la tarea. Si ya no encuentra materiales para mañana, va a llorar por la tarea. ¿Por qué? Porque es estudiante. Es estudiante y llora por las cosas de la escuela. Aquel que tiene deudas, pues sí, se dedica a ganar dinero y la deuda le causa llanto. Lo que estoy diciendo entonces, la razón por la que nos preocupamos y por la que lloramos refleja a qué nos dedicamos. Pablo y Timoteo se dedicaban al Evangelio, por eso su llanto, su preocupación tenía que ver con la proclamación y la santidad del Evangelio. Pero pareciera que Pablo está siendo un cautivo, un prisionero, un malhechor. Y le dice Pablo a Timoteo, participa de las aflicciones del Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con que Él nos salvó. Vean por favor, versículo 9. Al final del versículo 8 dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ese Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Así que le dice Pablo a Timoteo, dos cosas que tienes que saber del Evangelio. Es un llamado de Dios y es una salvación de Dios. Y este llamamiento y esta salvación no es por nuestras acciones, no nos lo ganamos,
Y es un llamamiento que viene por un propósito superior. Escuchen esto, hermanos. Si estamos aquí y fuimos llamados por el Evangelio, tu vida ya es profética. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento del propósito de Dios. Así que si Dios pudiera llorar, ¿sabes por qué llora? ¿Sabes a qué se dedica? A que su propósito se cumpla. Y tú eres parte de su propósito. Es un propósito suyo y una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mira, Timoteo, lloramos por la predicación del Evangelio, participamos de sufrimientos, pero es un Evangelio poderoso, viene antes de que existieran los calendarios, antes de que existieran los relojes, antes de los tiempos, de los siglos. Escucha, este sufrimiento viene de un propósito incontable. Viene de generaciones que no podemos contar. Somos los que tenemos la estafeta de algo que viene desde la eternidad. Pero esto fue ahora manifestado. ¿Cómo sabemos que estamos seguros? Porque hay muchas religiones en el mundo, Timoteo, tú y yo lo sabemos. ¿Cómo sabemos que estamos en el Evangelio? Porque esta gracia se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y yo hemos sido testigos. Y escucha, este Evangelio nos llegó no sin sufrimiento. La aparición de Jesucristo vino con mucho sufrimiento. Desde que fue gestado. Por eso, este Señor Jesucristo con el Evangelio quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. De esto por lo que vivimos, Timoteo. Vivimos para algo inmortal, algo, tú y yo podremos morir, pero el Evangelio es inmortal. Tú y yo, quién sabe cuántos años nos dejará vivir el emperador, pero el Evangelio viene de vida atrás. Podrán tomar nuestra vida, pero el Señor Jesús ya quitó la muerte. No le tememos a la muerte, Timoteo, porque Jesucristo quitó la muerte. Sacó a la luz la vida. Paradójicamente, vamos a pagar con nuestra muerte algo que trae vida. ¿Entienden esto, hermanos? Así que escuchen, no somos diferentes a Pablo y Timoteo. Escúchame, tienes que morir a lo que te dedicas. Tienes que morir a tu profesión, tienes que morir a las cosas que haces como si eso fuera lo importante de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso y dedicas tu vida al Evangelio y tus estudios y tu trabajo y tus bienes al Evangelio, entonces estás viviendo para algo inmortal, algo que trae vida. ¿Por qué es importante que mueras? Porque no hay otra manera en que le vas a dar vida a tus hijos. ¿Crees que a lo que te dedicas, si le das más esfuerzo, años más, le vas a dejar algo a tus hijos que vale la pena? A lo mejor te partiría el corazón si lo que le dejas a tus hijos para que vivan bien los hace que ellos se dividan para siempre. ¿Te imaginas qué triste? Que el coche que les dejas ahora se pelean por él. Que la casa donde vivían ahora ya ni viven juntos, ya ni los dos viven porque no puede estar ahí. Así que deciden rentarla para separar, para dividirse las rentas, etcétera, etcétera. Cosas que todos sabemos que suceden. Perdónenme, hasta ahorita he conocido a gente muy rica y pobre y hasta ahorita no he escuchado a alguien que diga: la herencia material que dejó mi papá nos unió más como hermanos. Hasta ahorita no he escuchado a nadie. Vea qué triste, ¿eh? ¿Tú sí conoces a alguien que pasó eso? Qué bueno, gracias a Dios. Yo no conozco hasta ahorita a alguien que diga: nos unimos más. Entonces imagínense qué tristeza para mis hijos
¿Que qué les voy a dejar? ¿Pobreza? Si la riqueza los divide, imagínense la pobreza lo que puede hacer por otros. Muere a lo que estás dedicándote. Y dedícate al Evangelio, porque es aquello que le va a dar vida a tus hijos. Va a dejar un legado que va a quitar la muerte y los va a llevar a ocupar su vida algo inmortal. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no me avergüenzo. ¿Cómo me voy a avergonzar de estas cosas? Al contrario, por favor, dice, este mismo que nos salvó y nos llamó, ¿qué dice? Versículo, ¿lo quieres leer? 12. Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso para guardar mi depósito. ¿Y cuál es ese depósito? Algunos piensan que se refería al Evangelio, a su ministerio. Todo lo que he hecho va a quedar por el poder de Dios. La herencia de carácter va a quedar por el poder de Dios. Me dedico a esto día y noche, Timoteo, y la ganancia de esto, Dios es poderoso para guardarla. Esta ganancia no va a dividir a mis amigos, no va a dividir a mis hijos. Esta ganancia va a ser poder de Dios en la vida de mis hijos. ¿Entiendes eso? Le estoy dejando algo inmortal y poderoso a mis hijos. ¿Y cómo sé que el gobierno no se lo va a quitar? ¿Cómo sé que van a venir mis hermanos, y ahora sí son mis hermanos, para ver qué dejé? No, todo esto va a estar en manos de Dios. Es poderoso para guardar mi depósito hasta su venida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no me avergüenzo. Sí, lloro por esto, estoy sufriendo por esto, como si fuera malhechor por el Evangelio, pero no me avergüenzo, porque esto viene de la eternidad y va hasta la eternidad. En suma, Timoteo, nos dedicamos, tú y yo vivimos por el Evangelio. ¿Por qué vives? Por el Evangelio. Porque Cristo, sin tomar en cuenta nuestras obras, por su gracia, nos salva, nos llama y va a guardar el resultado de nuestra vida. Vives por el Evangelio. Entonces muere a tu profesión. No vives por tu profesión, no vives por tu carrera, no vives por el bien que te dejaron tus padres y si lo acrecentaste ya te lo gastaste. No vives por eso. Tus hijos no van a vivir por eso. Vivimos por el Evangelio. Por esto lloró nuestro Señor Jesús. Por esto vivió, para que nosotros viviéramos. ¿Entendemos esto, hermanos? Vivimos por el Evangelio. Pero le dice Pablo a Timoteo: lo que quiero, Timoteo, es que vivas para el Evangelio. ¿Por qué lloramos, Timoteo? Porque vivimos para el Evangelio. ¿Por qué viajamos tanto, Timoteo? Porque viajamos para el Evangelio. Porque a veces nos desvelamos, a veces padecemos hambre, porque a veces nos quedamos a la intemperie, a veces nos quedamos en la casa de extraños, de otro extraño por aquí, por allá. Porque vivimos para el Evangelio. No vivimos para esta tierra. Vivimos para algo eterno. Y escucha, Timoteo, si vivimos por el Evangelio y vivimos para el Evangelio, el poder de Dios se manifestará. No tengo vergüenza. Si la gente cree que aquí estoy encarcelado porque el emperador no me deja salir, cantando Dios abre las cárceles. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuando estábamos en Filipos? Cuando estaba yo con Silas en la peor cárcel, ¿qué hicimos, Timoteo?
cantamos. ¿Y qué pasó? Se abrieron las cárceles, las rejas. No, Timoteo. No estoy preso porque Dios no me pueda sacar. Si Él quiere me saca ahorita, como me sacó, me podía haber sacado de Filipos. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Cuántas cárceles conoció Pablo? ¿Quién sabe? Iba de cárcel en cárcel. Conoció la de Cesarea, conoció la de Jerusalén, conoció la de Roma, conoció calabozos en barcos, porque iba prisionero en un barco, conoció una cárcel en barco, conoció la cárcel de Filipos. ¿Cuántas cárceles habrá conocido Pablo? Así que quizá algunos le decían: oye, ten cuidado con quién te juntas. Vemos su historial. ¿En cuántas cárceles ha estado este hombre? Pues ya por fin el imperio romano ya lo tiene en la cárcel de Roma. De ahí no se va a escapar. Muchos pensaban que fue de cárcel en cárcel, pero ahora está en la de máxima seguridad. Y Pablo dice: no me avergüenzo, porque estoy en la cárcel para el Evangelio. Dios con su poder me puede liberar. Así que Pablo podía decir: estoy aquí en la cárcel, Timoteo, porque Dios quiere. ¿Entienden esto, hermanos? La vida cristiana fue diseñada para vivir para el poder de Dios. Aquellos cristianos que no creen en el poder de Dios, que creen que eso ya pasó y que solamente fue para los tiempos de la Escritura, se deberán de preguntar si en realidad viven por el Evangelio o viven por alguna religión. Pero si han creído el verdadero Evangelio, se deberían preguntar: ¿están viviendo para el Evangelio? Porque si viven para el Evangelio, van a ver el poder de Dios. ¿No has visto el poder de Dios en tu vida? Entonces quizá no estás viviendo para el Evangelio. Quizá estás viviendo para ti mismo. Muere a lo que vives y resucita para el Evangelio. Pero no se te olvide, Timoteo, que vivimos por el Evangelio implicó sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Por la eternidad será el Cordero inmolado. No te olvides, Timoteo, que si vives por el Evangelio habrá sufrimiento. Participa, ven por tu rebanada de aflicción. Así que esto es para ti y para mí. Participa de las aflicciones del Evangelio. Si participas de las aflicciones del Evangelio, vas a participar del poder de Dios. De otra manera, estás viviendo el cristianismo en tus fuerzas. Y si lo estás viviendo en tus fuerzas, entonces no es diferente a cualquier otra doctrina de autoayuda. Lo has convertido en una religión. Pero el cristianismo se vive por el poder de Dios. Es sobrenatural. Así que continúa Pablo y dice: ok, ya entendimos, ¿verdad? Timoteo, vivimos por el Evangelio y vivimos para el Evangelio. Entonces, si vas a participar de las aflicciones, le dice en el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿quieren ver el poder de Dios? Algunos se preguntarán: ¿qué será vivir con el poder de Dios? ¿Hacemos caer fuego del cielo? ¿Vamos a resucitar muertos? Si Dios quiere, lo haremos. Pero dice, a ver, Timoteo, retén las sanas palabras. ¿Quieres experimentar el poder del Evangelio? Retén las sanas palabras de la Escritura. Estudia la Escritura. Cree que es palabra viva. Y no solo es palabra viva, es palabra que
sana. ¿Has estado enfermo? Escucha, quizá necesitas sanidad de la palabra. La palabra es tu medicina. Retén las palabras sanas que de mí oíste, Timoteo. Pero aquellos que no se congregan, ¿cómo las van a oír? Aquellos que no van a su palabra, ¿cómo van a tener sanidad? ¿Cómo las van a retener? ¿Qué es morir a nuestra vida y vivir para el Evangelio? Retén la palabra, conviértete en un estudiante permanente. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que guarda todas las cosas que les he enseñado. El cristianismo, escuchen, no es un proceso de graduación. Escuchen, en algunas iglesias ya hasta implementaron el programa griego de aprendizaje, donde vas, algún iluminado te enseña y ya te graduó. Ya hay iglesias donde te dan hasta tu diploma, ya te graduaste. Ay, pues qué bueno. No, escuchen. El cristianismo es un aprendizaje continuo de toda la vida. No te graduaste y ya acabaste. Es un aprendizaje continuo. Retén las sanas palabras que de mí oíste, y son palabras, dice en el versículo 13, que oíste en fe y amor. Hace unos días hablaba con una mujer que se ha graduado no sé de cuántos grados o cuántos cursos y tiene problemas con su esposo, y le dije, bueno, pues pregúntale a tu maestra qué haces. Dice, ay, pastor, pero si estoy viniendo con usted como consejero. Bueno, ¿de qué te sirve que te gradúes de tantos cursos si no creces en la fe y en el amor? Explícame. ¿Por qué se siguen separando parejas de gente que se ha graduado en cursos? Y no me refiero solo a iglesias, gente que se ha graduado de seminarios. ¿Por qué? Porque quizá han aprendido palabrería y no han aprendido las palabras sanas que producen fe y amor. Deberías de tener más optimismo en tu vida, porque esas palabras deben de producir ¿qué? Fe. Deberías de ser más paciente, ¿por qué? Porque esas palabras deben de producir amor. Tu familia tiene que ser más unida porque hay fe y amor en sanas palabras. Vida saludable. ¿Por qué en las iglesias debería cada vez haber menos orar por enfermos? Ahorita vamos a explicar eso. Debería haber sanidad por las palabras sanas que operan en su alma. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuál es? No dijo que Dios es poderoso para guardar el depósito y ahora le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Es que somos socios con Dios de guardar aquello que vale la pena. Guarda el buen depósito se refiere a la obra de Dios en tu vida, se refiere al poder del Evangelio en tu vida, se refiere a los frutos de vivir para el Evangelio. Guarda el buen depósito, utiliza tus dones en el poder de Dios. Utiliza tu predicación, sea que hablas o sea que sirves, en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo se viven las aflicciones del Evangelio? Con aprendizaje de fe y amor y guardando, siendo guardianes de las cosas buenas que Dios hace. Que seamos celosos. Y si no lo somos, leía esta semana de algún inconverso que decía, los judíos tenemos que ser, ¿cómo dijo? Cuando alguien hizo algo y va al lugar donde falló y parece cínico, hay otra palabra, se me fue ahorita, como atrevido, bueno, dice, tendríamos que ser así con el Señor. Venimos con nuestros pecados, pero si te quedas en tus pecados, te quedas allá perdido. Ven, si quieres, en un cinismo santo, ven y dice, yo pequé, aquí estoy otra vez.
no debería haber pecado. Perdónenme que hable como loco en esto, con un cierto atrevimiento santo, una obstinación santa. Pues he pecado, pero aquí estoy otra vez de necio, sabiendo que el pecado me hace daño, Señor, pero no puedo sin ti. Sé obstinado santamente. Sé un guardián. Así que vive para el Evangelio haciendo estas cosas, Timoteo. Pero gracias a Dios por Onesíforo. Dice en el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Versículo 16. Porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente hasta encontrarme. Y me encontró. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. No somos los únicos, Timoteo. Hay gente como Onesíforo, que miren lo que hizo. Y miren la palabra, el nombre de Onesíforo, el que da provecho, el que produce cosas útiles, el que regala cosas provechosas. Dicho de otra manera, aquí hay otro que vive provechosamente su vida. Onesíforo. Hace ratito que cantábamos, te daré lo mejor. La semana pasada preguntaba yo, ¿qué podemos darle al Señor que necesite de nosotros? Prácticamente no necesita nada de nosotros. Cuando decimos nuestra obediencia, ¿a quién dice el Señor que le demos? Cuida tu familia. ¿Me amas? Protege a mis ovejas. ¿Me amas? Sé paciente con tus hijos. ¿Me amas? ¿Me quieres adorar? Sé fiel a tu esposa. O sea, el amor que me quieres dar, lo que te pido es que lo manifiestes a los demás. Entonces quizá deberíamos de componer pronto un canto que diga, te daré lo mejor. Sí, Señor, por darte lo mejor a ti, amaré a mi esposa, seré paciente con mis hijos, cuidaré, y decir en alabanza este amor a Dios. No sé si me estoy explicando. Pero no tiene que ser un canto, tiene que ser nuestro estilo de vida como Onesíforo. ¿Cómo sabemos que Onesíforo lloraba por el Evangelio? Porque aquí está su alabanza a Dios. Miren, aquí está un hombre que adora a Dios. ¿Qué hace? Conforta a los demás, no se avergüenza de los que sufren para el Evangelio, los busca hasta encontrarlos, no se da por vencido, los ayuda aquí y allá y en donde sea necesario. Este es un adorador de Dios. Se ve en lo que hace con los demás. No somos los únicos que vivimos por y para el Evangelio, que gastan lo suyo. No, Onesíforo podía haberse ido de vacaciones y con lo que gastó, pero usó sus vacaciones para buscarme a mí. Fue a la cárcel. No, qué bonito destino vacacional, ¿verdad? Aprovechó su tiempo, su trabajo, invirtió para buscarme. Y luego nos lo encontramos en Roma y luego en Éfeso. Y de aquí para allá. Pero dice el verso 15, ya sabes esto, Timoteo, me han abandonado algunos que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Y ahí están los significados de los nombres. El que anda huyendo todo el tiempo. El que aunque está en su casa, no se encuentra. El que es un errante en todas partes. Y Hermógenes, el que tiene genes de Hermes, o sea, el nacido por el dios falso Hermes. Y luego más adelante, acá hacia el final la carta dice, y Demas, significa el popular, el amado. Demas me ha desamparado amando este mundo.
Bueno, es que, escuchen, ¿quién quiere andar con un hombre que anda de cárcel en cárcel, de padecimiento en padecimiento, de aflicción en aflicción? Como que, oye, no, pues la vida está hecha para disfrutarse. La vida está hecha para vivirse plenamente, y con este Pablo puro sufrimiento y pura cárcel. Creo que mejor hay otras cosas para las cuales dedicar mi vida. Y entonces Demas, su nombre, el popular y amado, algunos creen que está diciendo, fue a buscar lo que todos quieren. Fue a buscar lo que todos buscan. Fue a buscar lo que todos aman. Lo que está en el mundo. Fíjelo, yo estoy preso, pero él es un fugitivo de la vida. Él es prisionero de sus propias pasiones. Hermógenes, nosotros somos hijos de Dios por el Evangelio. No sabemos si eran apóstatas que negaron la fe. Dicho de otra manera, no sabemos si estos dos negaron el Evangelio, o sea, estos tres y muchos más, negaron el Evangelio o negaron vivir para el Evangelio. ¿Se ve la diferencia? Así que hay algunos cristianos que no negan el Evangelio. Les preguntan, dicen, yo sí creo en Jesús. No, yo sí soy cristiano. Ok. Pero quizá te has negado vivir para el Evangelio. Eso sí es posible, que lo decidas. Aquí tenemos ejemplos. Fíjenlos, Hermógenes, Demas, decidieron no vivir para el Evangelio. Amar lo popular, amar lo que todos aman, lo que está en el mundo. ¿Entienden por qué digo que si vivimos para el Evangelio tenemos que morir a lo que nos dedicamos? Y no es que te vas a convertir en un desempleado o en una persona que ya no estudia ni hace nada. No, no, no. Dios te va a hacer resucitar para que eso tenga un sentido más grande. Por eso, para ir concluyendo, dale por favor las dos preguntas, pero nos concentramos en la segunda. ¿Qué te hace sufrir y qué te inquieta? Escúchame. Si sufres, te enfermas por lo temporal, lo que es popular, mundano, egoísta, o sufres por lo que es eterno en comparación a la temporal, lo que es popular o lo que es único. El Evangelio no es muy popular, pero es único. Lo mundano o lo celestial, lo egoísta o lo divino. Los propósitos tuyos o los propósitos de Dios, que como vimos al principio de la reflexión, viene de antes del principio de los siglos. La pregunta otra vez, ¿por qué sufres? Escúchame. ¿Qué te hace llorar? Lo que amas. Hace rato que dije que en las iglesias cristianas debería de haber menos oraciones por enfermos. Voy a aclarar esto. ¿Por qué estás enfermo? ¿Porque amabas los excesos? Claro. ¿Porque amabas la glotonería? Ya sabemos por qué lloras ahora. Me pegó muy fuerte, hermanos, porque qué cosa más común que el comer y dormir. ¿Saben qué dice el proverbio? La panza del impío nunca está satisfecha. Aunque come, quiere más y ya está pensando qué más va a comer al rato. Pero se puede referir a cualquier cosa de nuestra vida. Los ojos que se divierten no se cansan de divertirse. Los oídos que escuchan no se cansan de escuchar. Es decir, vivir para los sentidos. Escuchen, hermanos. Entonces, hay muchos enfermos y lloran por su enfermedad. ¿Por qué? Porque amaron lo que les enfermó. Amaron el exceso. Otros lloran por su familia. Pues sí, amaste a quien no debías. O no lo amaste correctamente. Ahora entendemos, hermanos, escúchame, lo que amas te va a hacer sufrir, sí o sí.
Amas verte bien, el ejercicio te va a hacer sufrir. Levantarte temprano, no solo cuando te da ganas, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hace frío, cuando estás cansado, te va a hacer sufrir y va a doler, ¿sí? ¿Quieres prosperar económicamente? Te va a hacer sufrir. Amas prosperar económicamente, te va a hacer sufrir. Cuando leíamos la carta a Timoteo, y todos los que aman las riquezas van a recibir muchos padecimientos. Pero si amo al Señor, entonces me va a ir muy bien. No, también vas a sufrir. Pero va a ser un sufrimiento santo, un sufrimiento que trae vida. Por eso dice Pablo, nosotros olemos a muerte, pero cuando tocamos a los demás quedan oliendo a vida. ¿Entiendes esto? Así que, ¿qué te hace sufrir? ¿Qué te hace inquieta? ¿Qué te hace inquieto? Lo que amas es lo que te va a hacer sufrir. Pero escúchame, si amas las cosas del Señor, también va a determinar que el poder, porque escúchame, el sufrimiento va a llegar. Escúchame, sea que es lo que sea que ames, el sufrimiento va a llegar. La pregunta es, cuando el sufrimiento llegue, ¿qué poder te va a sustentar? Cuando la enfermedad llegue y te haga sufrir, ¿qué poder te va a sustentar? Cuando la envidia llegue y te haga sufrir, ¿qué poder te va a sustentar? Cuando la carestía llegue y te arrebate lo que tienes, ¿qué poder te va a sustentar? ¿Me explico? El sufrimiento va a llegar, hermanos. Pero ¿qué poder va a llegar cuando esté el sufrimiento? Timoteo, nosotros vivimos por el Evangelio, vivimos para el Evangelio, y cuando el sufrimiento llegue, el poder de Dios va a estar aquí. ¿Quieres eso? Entonces muere a lo que amas, muere. Muramos a eso. De todas maneras va a traer sufrimiento, pero vas a depender de tu poder. ¿O quieres vivir de esta manera? Por favor. Cuando tú y yo obedecemos, quizá va a haber sufrimiento, pero el poder del Espíritu va a hacer que el cielo se acerca más a la tierra. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Termina bien, Timoteo. Sí, mi sufrimiento me va a llevar a la muerte, Timoteo. Ya Dios me lo dijo. Pero ¿sabes qué? El poder con el que vivo en esta cárcel hace que esta cárcel se parezca más al cielo que a la tierra. Estoy bien, Timoteo, aquí o afuera, porque el poder de Dios hace que su presencia se apodera de mi sufrimiento. ¿Por qué lloras? Es lo que amas. Lo que amas te va a dar el poder suficiente para que eso, cuando traiga el sufrimiento, lo enfrentes. Nada hay nuevo bajo el sol. Todo camino es camino de muerte. No creas que a ti te va a salir bien. A millones no les ha salido bien vivir para el dinero, para la familia, para la felicidad, para el placer. No les ha salido bien. Escúchame, a ti no te va a salir bien. Todo camino es camino de muerte. Pero hay algunas lágrimas que traen gozo, porque ese sufrimiento viene acompañado por el poder de Dios.